quisiera invitarles, en la medida que el Señor también nos permita, considerar algunos programas para poder hablar lo que es prácticamente el centro mismo de la fe cristiana, y me refiero evidentemente a la persona del Señor Jesucristo. Poder hablar acerca del carácter de nuestro Señor, de su disposición, de su determinación para cumplir con su misión encomendada, por la cual, como dice la Escritura, dejó su trono de gloria y se hizo hombre para habitar entre nosotros y establecer un puente de paz entre Dios y nosotros. El tema de Cristo Jesús, evidentemente que es un tema muy amplio y que podríamos eventualmente enfocarlo de diferentes maneras, porque la Biblia entera prácticamente habla acerca de Jesucristo, mayormente el Nuevo Testamento. Cristo Jesús es prácticamente la razón de ser de la Santa Escritura. Todo lo que allí está escrito, todo se concentra, todo se resume en la persona del Señor Jesús. Podemos verlo caminando por los caminos polvorientos de Palestina, podemos ver sus manos extendidas para ayudar, podemos ver sus pies incansables yendo hacia el necesitado, pero hay un tema que aparece y que podríamos resumirlo en 7 ocasiones muy puntuales allí en los Evangelios y en el Nuevo Testamento en general, y es precisamente donde quisiera llamar vuestra atención, y me refiero al rostro el rostro del Señor, cómo se presenta en la Escritura el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a observar algunos pasajes que hablan acerca de esto, sobre el rostro del Señor. Y de seguro nos vamos a sorprender frente a lo que expresa la Santa Escritura, la maravillosa realidad que deja traslucir la Santa Palabra. Nosotros sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, es el Dios encarnado. Podemos verlo como un hombre ciertamente que va, que enseña, que hace milagros, pero si miramos su rostro bajo la revelación y la iluminación de Dios, nos vamos a dar cuenta de que su rostro es un rostro divino, que hay divinidad en la mirada de Jesús. Y esta es la primera de estas características que sobresale en cuanto a su rostro, en cuanto a la mirada del Señor, que es un rostro que está revestido de la majestuosidad, del brillo, de la luminosidad de Dios. Podemos ver otras características, pero creo que es necesario partir desde aquí. Y les invito a mirar a Jesús por la fe, mirar el rostro del Señor en la esperanza de que esa mirada bendita conmocione nuestros corazones y nos atraiga hacia Él sin ningún tipo de resistencia. Creo que en la medida que miremos el rostro del Señor, penetraremos en la intimidad misma de su corazón tan tierno y compasivo. Pido a Dios que nos hable por su palabra, que imprima su enseñanza en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Quisiera que leamos a modo de introducción un pasaje que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el rostro de Jesús
al estar iluminado por la gloria de Dios, significa que es un rostro divino. Es decir, en Cristo Jesús estaba y está presente la deidad, la omnipotencia de Dios. Y es de aquí donde quisiera tomar el primer punto para esta reflexión el día de hoy, que el rostro de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es un rostro divino. Porque la gloria del conocimiento de Dios se manifiesta en su faz, en su cara, en su mirada. Juan capítulo 1, versículo 1, dice algo simplemente extraordinario. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay duda alguna, estimados oyentes, de que Jesús era, es y sigue siendo Dios, el Dios encarnado. Ningún cristiano nacido genuinamente de nuevo podría poner en duda esto. Juan presenta claramente la deidad o la divinidad de Cristo Jesús. En otras palabras, el hombre de Nazaret, que caminó por los caminos polvorientos de Palestina, que transitó por las ciudades y aldeas predicando el Evangelio, que hizo muchos milagros, es Dios manifestado en carne. Y Pablo, por supuesto, tiene muy claro todo esto también. Mire lo que escribe allí en Romanos 9:5. Dice: de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces la Escritura nos revela claramente la naturaleza divina de Jesucristo. Ahora, si Cristo es Dios, y de hecho lo es, entonces en todas sus acciones, en todas sus obras, sus manifestaciones, podemos ver la obra de Dios. Y cuando vemos en los evangelios que Jesús hizo milagros, que sanó enfermos, que curó leprosos, que dio vista a los ciegos, que hizo hablar a los mudos, que resucitó a los muertos, claramente son obras divinas, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. También podemos ver en el Nuevo Testamento operaciones divinas que Jesús hace. Por ejemplo, Él perdona pecados. Recordemos a aquel hombre paralítico que es traído por sus amigos y que, como no pueden entrar a la casa por la puerta debido a la gran multitud, hacen un forado en el techo y lo bajan. Jesús le dice a ese hombre, y estoy en Mateo capítulo 9, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban allí fiscalizando todo lo que Jesús hacía, inmediatamente se pusieron en alerta, dijeron: este hombre es un blasfemo, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, nadie más. Pero ¿qué le responde Jesús? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y claro, superficialmente es más fácil perdonar pecados porque nadie puede verificar finalmente si eso ocurre o no, desde la perspectiva humana. Entonces Jesús se pone desde el otro plano y dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué sucedió? El paralítico se levantó y se fue a su casa. Con eso quedó manifiesto que era realmente el Dios hecho hombre. El único que puede perdonar pecados es Dios. Los fariseos tenían razón en eso. Cuando Jesús perdona los pecados de aquel hombre, Él está diciendo: yo soy Dios hecho hombre. Y demostró que era así.
porque tenía potestad para decir al paralítico que se levante y camine. Era una forma de decirle a los que lo estaban censurando que Él tiene potestad también para perdonar pecados. También tenemos que Cristo manifestó atributos divinos. La expresión más poderosa que sale de los labios del Señor y que transforma las fuerzas naturales y que cura las enfermedades es simplemente una expresión. Quiero hacerlo. Señor, si quieres puedes limpiarme, le rogó un leproso en cierta ocasión. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. En otra ocasión Jesús increpa al viento, le ordena que se calme y el viento torna la calma. Ordena al mar y la mar se calma. Multiplica los panes y los peces y sana al paralítico, etc. El Señor Jesús manifestó atributos divinos, es decir, que solo Dios pudo haber hecho. Hay un pasaje que es tremendamente revelador en cuanto a esto. Los judíos enseñaban que nadie podía ver el rostro de Dios, porque quien lo veía quedaba inmediatamente sentenciado a la muerte. En cierta ocasión, Felipe, uno de sus discípulos, le hizo un pedido bastante singular. Le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estoy en Juan 14. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el rostro de Cristo hace visible el rostro de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La misión reveladora de Jesús es precisamente esta: mostrar a ese Dios que nadie jamás ha visto. Al ver el rostro de Cristo, como dijo Pablo en el pasaje que leíamos al comienzo, es ver la gloria manifiesta de Dios en su mirada, en su faz. En el principio la luz de Dios resplandeció en las tinieblas. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La presencia gloriosa del Creador se revela en su creación, indudablemente. Y la Biblia enseña que ese Dios que hizo surgir la luz en medio de las tinieblas es Jesucristo, tal como se revela en el Nuevo Testamento. Y tenemos pasajes como Juan 1:3 para corroborarlo, el cual dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él, es decir, por Cristo Jesús, fueron hechas. Quiere decir que bíblicamente Cristo es creador. Veremos esto mismo en palabras del autor a los Hebreos, allí en el capítulo 1, verso 2, cuando dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La manifestación del Dios creador entre los hombres se simplifica muchísimo en las palabras de Juan cuando dice, allí mismo en el capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero sigamos avanzando un poco más en la vida de Cristo. Aparentemente a la vista natural del ser humano, Él es un hombre como cualquiera. Es verdad que hace prodigios, pero también hubo profetas que en la antigüedad, como Elías, como Eliseo, que también hicieron muchos milagros. Un día, estando con sus discípulos camino a Jerusalén, lugar del sacrificio, les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero antes los discípulos le habían dicho, mira, unos dicen que eres un profeta, que eres un hombre importante, un maestro tal vez, Elías tal vez que resucitó de entre los muertos.
Realmente la apariencia de Cristo Jesús era la apariencia de un hombre. Nos recuerda las palabras de Isaías cuando dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando Jesús se presenta, la gente intuye por sus obras que Él es el Mesías, pero realmente la presencia de Cristo en la tierra no era en nada parecido a la presencia de los reyes del mundo. Pero llega un momento en la historia que sube con 3 discípulos a un monte y allí se transfigura delante de ellos. Y el rostro del Señor resplandece como el sol. Su ropa se vuelve blanquísima y allí aquellos 3 pueden ver el rostro de Cristo. El rostro divino del Señor, del Dios manifestado en carne. Una poderosa manifestación de la gloria de Dios. Dice el Salmo 19:1 que la gloria del Creador es proclamada por la creación misma. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio tan insondable nos es revelado! Porque como dice 2 Corintios 4:6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Cristo es la gloria del Salvador. Dios un día por pura gracia resplandeció en nuestros corazones. Doy lectura ya a los versos 3 y 4 de 2 Corintios capítulo 4 que dicen: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás hará intentos para que la gloria del evangelio de Cristo no penetre en el corazón de los perdidos mediante una comprensión externa del mensaje del evangelio. Pero el Señor Todopoderoso, el Dios de la gloria, hace brillar, hace resplandecer la luz del evangelio, de la gloria de Dios en el corazón de los hombres, y entonces Satanás es derrotado por la acción divina para que el hombre, el ser humano, comprenda el mensaje y reciba a Jesucristo. Podemos mirar la gloria del Señor y ver que la Biblia lo describe sentado en un trono alto de gloria. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Se trata no solo de un lugar de honor, sino también de un lugar de poder. Recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el resplandor de la imagen de Dios, es decir, la impronta misma de Dios. Quien ve a Cristo ve a Dios, porque Dios se revela en la persona de Cristo Jesús. No solo en cuanto a gloria exterior, que la tiene, sino en cuanto a las perfecciones y dimensiones que solo Dios puede tener en sí mismo. La admirable gloria de Dios impacta a aquel que sigue la lectura bíblica referente a su rostro. Allí en Apocalipsis 4, versos 2 y 3 dice: y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan aquí utiliza palabras del lenguaje común para hablar de la gloria de Dios, que es indestructible al lenguaje humano. Y dice que estando en el Espíritu,
recibió admirables revelaciones de parte de Dios. Vio el trono establecido en el cielo, aquel trono celestial donde quien se siente indudablemente es Dios mismo, en toda la dimensión gloriosa que corresponde a su persona divina. Apocalipsis, el libro de las revelaciones, describe la infinita gloria del Señor en pasajes como capítulo 4, versos 9 al 11, donde se advierte su dimensión admirable. O en el capítulo 1, donde igualmente se refiere a la poderosa dimensión de la gloria de Dios, algo incalculable a nuestra mente finita. La gloria de Dios contrasta con todas las glorias del mundo. La gloria artificial del mundo se pasa a la gloria temporal de la creación. Todo aquello va a terminar, porque dice la Biblia que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, todo lo que nos resulta inmensurable e impactante el día de hoy en el mundo que vivimos, las grandes eminencias, la excéntrica vida de los famosos, las grandes fortunas de los potentados del mundo, todo un día será deshecho. Sin embargo, dice el Salmo 102, 26, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero la gloria del Señor es eterna. Aleluya. La gloria de Cristo corresponde al rostro de quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien tiene autoridad sobre todos los reinos del mundo. Y Él reinará sobre la nueva creación a perpetuidad en los cielos nuevos y en tierra nueva. Él es la gloria de Dios que se puede contemplar en el rostro del Señor Jesucristo. Ahora hay algo más que es enormemente admirable, y es que Jesús prometió que su presencia, su rostro divino está en medio de su iglesia. Miren lo que dice Mateo 28, versos 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia de Jesús se hace real en la reunión de los santos, en la reunión de los suyos. Observemos cómo Él es en medio de la iglesia. Apocalipsis 1 hace una descripción maravillosa de este Cristo glorificado en medio de la iglesia. Leeré los versos 12 en adelante. Miren lo que dice. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro de Cristo es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es una descripción muy natural, pero a la vez muy magnífica de la gloria admirable de Jesucristo. Todo esto es una invitación inevitable a la adoración. Hoy contemplamos por fe esta impactante dimensión gloriosa, pero un día veremos con claridad. Miren lo que dice el verso 17, siguiendo allí en Apocalipsis 1. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El mismo respeto, la misma reverencia que hay que tener delante del glorioso Dios es la reverencia que debemos tener delante del Señor Jesucristo. Dios está en Cristo en medio de su iglesia.
El rostro divino de Jesús está en la congregación de sus hijos, pero también el rostro de Cristo está presente en cada creyente. Brilla en el corazón de los suyos y el resultado es evidente. Se manifiesta en el rostro del creyente que tiene a Cristo en su intimidad. Hay un interesante pasaje allí en Hechos capítulo 6, donde nos encontramos con el discurso de Esteban, el primer mártir de la iglesia, allí delante de sus acusadores. Y dice que cuando los del concilio pusieron los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es la consecuencia de quien tiene a Dios en su vida. Miremos el pasaje de Proverbios 15:13. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La gloriosa presencia de Cristo no puede ocultarse de quien le tiene en su vida. La gloria expresada en la luz de Cristo que brilla en el creyente no puede ocultarse. Una ciudad que está iluminada por la noche y resplandece no puede ocultarse. De la misma manera, la luz de Dios, que es Cristo, enciende su luz en el corazón del creyente. Aquel que es la luz del mundo se refleja en la vida de los creyentes, que somos también luminares en el mundo. Por tanto, el mundo, a través de los hijos de Dios, puede ver la presencia gloriosa de Jesús. Los creyentes son reflejos de la gloria de Dios. Somos portadores de la luz de Cristo. Es una poderosa descripción del creyente. El creyente es un vaso luminoso. Es una antorcha encendida. No por la gloria de la religión, sino por la gloria de Jesús, nuestro Señor. La gloria admirable del divino Cristo se refleja en el mundo mediante el testimonio de sus hijos, de los creyentes. Y por último, en Filipenses capítulo 2, verso 5, nos encontramos que frente a la luz, frente a la gloria de Cristo, tenemos una gran responsabilidad como creyentes en Él. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El creyente está llamado a manifestar la gloria de Cristo ante el mundo. El creyente está llamado a vivir en santidad como Él es santo. El creyente está llamado a que el rostro de Cristo se resplandezca en él y él pueda llevar al mundo en tinieblas la impactante dimensión de la luz salvadora del Evangelio de la gracia manifestada en Jesús. El mundo no necesita que definamos a Cristo teóricamente. El mundo de hoy está verdaderamente cansado de mensajes, de discursos. Recibe mensajes por todos lados y lamentablemente ha sido tan engañado y tan vapuleado que ya no tiene ganas de escuchar más cosas sobre nada. Y a veces nosotros nos detenemos en describir a Cristo teológicamente, en hablar de su perfección eterna, de su dimensión eterna, de su humanidad, en contrastar las dos naturalezas en la persona de Cristo. Sin embargo, lo que el mundo necesita con mayor urgencia es ver a Cristo actuando en la vida de los creyentes. Es ver el brillo de Cristo en la vida de los salvos por gracia. Los creyentes deben ser un testimonio visible de conducta y comportamiento. Los creyentes en Cristo deben ser capaces de amar a los necesitados. Deben ser capaces de dar limosnas al pobre. Deben ser capaces de tener una familia entrañablemente armoniosa. Deben ser capaces de perdonar las ofensas. Y por supuesto todo esto va a impactar al mundo. Y cuando nosotros vivimos la vida de Cristo, entonces reflejamos al mundo la gloriosa luz, la admirable luz del Señor, la luz del rostro divino de Cristo. Estimados oyentes, el mundo no necesita que demos largas disertaciones sobre el amor. El mundo necesita simplemente que vivamos a Cristo. La responsabilidad de la iglesia en relación con Cristo es presentarle a Él, no solo como un testimonio verbal, sino mayormente como un testimonio conductual. Si Cristo Jesús no está presente en el púlpito de la iglesia, el mensaje de esa iglesia
va a carecer de valor. Cuando la enseñanza de la iglesia no está orientada a revelar a Cristo, los que enseñan pierden el tiempo y le hacen perder el tiempo a aquellos que están escuchando. Tengo una frase en la cabeza en este momento, la del gran predicador Spurgeon, que un día, hablando acerca de un predicador que no predicaba tanto a Cristo, le dice: señor predicador, si usted no tiene nada que decirme de Cristo, vaya a casa y prepare un mensaje acerca de Jesús y no haga perder el tiempo a la congregación, porque la congregación necesita oír de Jesús. Y creo que esa es la gran necesidad. Necesitamos menos dramatismo, menos espectáculo, menos dimensión de consejería espiritual, menos dimensión de ética verbal. Prediquemos a Cristo, coloquemos a Cristo por delante, exhibamos a Cristo, y entonces Cristo tocará y transformará vidas, porque eso es lo que la gente necesita, ver el rostro de Cristo. La gente necesita ver el rostro de Jesús. En cierta ocasión, un gran barco, un transatlántico, después de varios días de navegación con mucha gente a bordo, se disponía a cruzar la línea del Ecuador. Era costumbre que en aquel tiempo entonces hiciera ese tipo de manifestaciones para que pudiera, ¿no es cierto?, celebrarse que se estaba pasando prácticamente de un hemisferio a otro. Sin embargo, se levantó una neblina que empezó muy pequeña, pero de pronto empezó a convertirse en algo muy denso. En aquel tiempo, como ustedes comprenderán, no existía el instrumental que tienen los barcos el día de hoy. Tenían un instrumento llamado sextante para observar las estrellas y poder determinar la posición del barco y continuar el rumbo sin peligro. Entonces el capitán trataba de mirar las estrellas, pero había tanta luz en la cubierta del barco que no las podía ver. Un segundo oficial que estaba con él en el puente de mando se dio cuenta del problema y le dijo: capitán, déjeme arreglar esta situación. Bajó a la cubierta donde todo el mundo bailaba, donde todo el mundo se divertía, y al megáfono dice: señores, necesito que todos ayudemos al capitán. Vamos a apagar las luces de la cubierta para que él pueda mirar las estrellas. Y creo que muchas veces tenemos tantas luces encendidas en nuestra vida personal, deseos personales, orgullo, arrogancia, méritos propios, y todas esas luces nos impiden ver la verdadera luz, que es la luz de Cristo. Y lo que es peor, los demás tampoco pueden verla en nosotros. La luz de Cristo brillará en nosotros en la medida que apaguemos nuestras propias luces. Solo así podremos ver la luz de Dios en el rostro de Cristo Jesús.